Muy buenos días a todos. Buenos días. Bienvenidos y gloria a Dios por esta mañana. A Él sea toda la gloria, honra y adoración. Bueno, yo sí, a diferencia de Jafí, yo sí tengo que estar mirando la cámara. Bueno, vamos a continuar con nuestros estudios en el libro de Génesis. Continuamos en el capítulo 37, así que vayamos a nuestras Biblias, a Génesis capítulo 37. Hoy estudiaremos la última parte de este capítulo. Génesis capítulo 37, versículos 29 al 36. Génesis capítulo 37, comenzando desde el versículo 29. Dice la palabra de Dios en esta parte de la escritura: Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: El joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: Esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo: Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Hasta aquí la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a orar. Padre bendito y Dios eterno, gracias te damos por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por tu providencia, por tus siervos que tú usaste en ese tiempo. Hemos visto la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, y ahora estamos estudiando la vida de José y cómo nos ha enseñado la vida de José. Damos gracias por tu palabra que nos enseña. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea con nosotros, con nuestras mentes, y podamos prestar atención a la predicación de tu palabra. Gracias porque siempre llega en tiempo y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. A ti damos gloria por eso. Bendito seas, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Bueno, en la ocasión anterior comenzamos a estudiar este capítulo y vimos la misión que Jacob le encomendó a José de ir a buscar a sus hermanos para ver qué andaban haciendo. Tenía Jacob interés en ver qué estaban haciendo sus hermanos, y Jacob quería un reporte y envió a José solo por un largo camino, llegando a su destino providencialmente. Y providencialmente él se topa con un hombre que por casualidad escuchó dónde estarían los hermanos, y él lo encamina a Dotán, donde están sus hermanos. Al llegar José, los hermanos quieren matarlo. Pero Rubén interviene providencialmente para, en lugar de matarlo, meterlo a una cisterna. Al irse Rubén de la escena, providencialmente llega una caravana de ismaelitas que iba pasando hacia Egipto, y se le ocurre a Judá y a sus hermanos el vender mejor a su hermano. Mejor no matarlo, ¿para qué poner manos sobre él? Entonces, eso era bueno, no matarlo, pero era deshacerse de él y aparte sacarle provecho. Ese era el plan que tenían a espaldas de Rubén. Y el relato de la traición de José y su esclavitud en el capítulo 37 concluye ahora con el retorno de sus hermanos a su padre Jacob. Primero Rubén regresa al pozo donde echaron a José. Recordemos que él tuvo un mejor plan que el de sus hermanos y los convenció a ellos de no matarlo, pero sí de echarlo a un pozo. Y mientras esto ocurría, Rubén se había ido del lugar, se había apartado de la escena, y la idea es que iba a regresar después por él. A lo mejor él tenía un mal plan, pero tenía la intención de regresar por él. Así como José, Rubén no contempló la maldad de sus hermanos. Pero la idea es que él iba a regresar a salvarlo y regresar a José, a su padre, a salvo. Pero para su horror, cuando regresó, nos dice el versículo 29, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro.
Rubén nos provee un ejemplo de un liderazgo débil, ineficaz y no confiable. Claro que tenía muy buenas intenciones, pero él falló en actuar decisivamente para salvar a su hermano José. Él era el hijo mayor de una grande familia, y cuando escuchó que los hermanos querían hacerle daño a su hermano José, él debió hablar firme en contra de ellos. Debió exhortarlos, debió haber usado la autoridad que se le confió como hermano mayor, en lugar de proponer simplemente un plan menos malvado, pero malvado de todas formas. Liam Gollier escribe: ser un líder involucra tomar decisiones difíciles, significa vivir con la impopularidad, significa, especialmente para un cristiano, un fundamental compromiso a la integridad. Ese es el tipo de liderazgo que necesitamos en nuestras familias y en nuestras iglesias. Ese liderazgo que hará lo que es correcto porque la palabra de Dios lo declara. Que está dispuesto a ser impopular. Alguien que está dispuesto a tomar riesgos sobre su propio bien para hacer lo que es correcto conforme a la palabra de Dios. El intento endeble de Rubén le hizo poco ayuda, o de hecho nada, a José. Él ya estaba en camino con los esclavizadores madianitas. Algunos llaman a Rubén un cobarde responsable. Y es bueno que él quería hacer lo correcto. Y es muy malo que actuó como un cobarde para realmente hacer lo que él tenía intencionado hacer. Como observamos la ocasión anterior, Rubén procuró cancelar parcialmente un mal con otro mal. Necesitamos buenos líderes que se arriesgarán a la oposición con coraje y no unos que den soluciones a medias, que parcialmente hagan lo que debían hacer. Ahora bien, darse cuenta de su fracaso y la ausencia de su hermano fue desastroso para el pobre Rubén. Versículo 29 nos dice que rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré yo? Rubén se siente mal por José, pero principalmente se siente mal por sí mismo, porque dice: el joven no aparece. Estoy preocupado por él. Tenemos que buscarlo. No es un énfasis directo al muchacho. Él dice: ¿y yo? ¿A dónde iré yo? Trágame tierra, como dice la expresión. Trágame tierra. ¿Dónde me puedo esconder? ¿Cómo podré ver a mi padre cara a cara y decirle que perdí al muchacho? Porque el muchacho está perdido bajo su cuidado. José ha sido enviado lejos. Y él tenía una opción. Él tenía una forma de haber ayudado, pero no lo hizo correctamente. La pregunta entonces que surge con este plan fallido, todo le salió mal. Entonces la pregunta que surge es: ¿cómo le decimos a Jacob esto? Entonces es lo que preocupó la mente de los hermanos. Prácticamente es: ¿cómo nos lavamos la mano de esto? ¿Cómo nos vamos a lavar las manos de eso que acabamos de hacer? Y aquí no se nos dice qué hermano específicamente es el que trae esta idea. Pero entre todos decidieron decirle a su padre que José había sido asesinado por un animal salvaje. De hecho, esta era la idea original de todas formas cuando inicialmente idearon matarlo en los primeros versículos. Versículo 20 nos dice: ahora pues, venid y matémosle y arrojémosle a uno de los pozos y diremos: una fiera lo devoró. Esa era la mentira que ya tenían de todas formas en su plan inicial. Entonces podemos decir que Rubén sí logró salvarle la vida con ese plan mediocre que tenía. No lo mataron como ellos inicialmente tenían intencionado, pero al final de cuentas, la segunda parte de su plan, que era una mentira, un engaño, seguía en pie. José no está y la excusa es que un animal lo devoró. Versículo 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Y esto lo hicieron con la sola intención de cubrir su pecado, basados en la mentira que dirían a su padre. Versículo 32. Versículo 32 dice: y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Ahora, parece que el lenguaje indica que rasgaron la ropa, la mancharon con la sangre de un cabrito y no la llevaron ellos mismos, la enviaron antes que ellos. ¿Le dieron la túnica rasgada y manchada de sangre a alguien más?
o a lo mejor la dejaron a simple vista para que alguien la tomara. El asunto es que llegó la túnica y no los hermanos para desasociarse de la violencia que han hecho contra José. Y qué astutos, es el crimen perfecto. Después llegarían ellos como si no hubieran visto a José, como si no supieran qué había pasado, para ver a qué conclusión llegó su padre sobre la túnica. Esto es una manera fría y calculada de manejar el asunto. Pero esto muestra que aún tenían un considerable despecho hacia su padre Jacob. No es solo el asunto del daño que le provocaron a José, arrancarle sus vestidos como animal, lastimarlo, lanzarlo a un pozo que estaba vacío y hondo, venderlo como esclavo y separarlo de su familia. También ahora el daño que le están provocando a su padre al hacerle saber que su hijo amado fue devorado por alguna mala bestia y que jamás podría volverlo a ver. Envían la túnica, después llegan ellos y le dicen: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Ellos no dicen si es la túnica de nuestro hermano, sino si es la túnica de tu hijo, como reforzando el hecho de que es su hijo. Están siendo fríos en cómo le están haciendo daño en su corazón al darle estas terribles noticias sobre su hijo. Es un golpe muy duro para Jacob y estos hijos no están considerando ese daño que le están provocando. Sin embargo, fueron astutos en usar el poder de la sugestión. Dejarían a su padre ver la túnica sangrienta y despedazada y dejarlo llegar a sus propias conclusiones. Así nunca sospecharía que ellos estaban involucrados en esto, sino que pensaría que José fue devorado. Estando solo en su camino, es decir, en camino a sus hermanos, como fue la misión que Jacob le había encomendado en los primeros versículos, lo mandó solo y ahora una bestia lo despedazó. Y como ya sabemos por el texto, todo esto era mentira. Y aquí los hermanos buscan cubrir un pecado con otro pecado. Y me gustaría decir que eso es característico de hombres impíos. Pero la verdad del asunto es que es una característica también incluso en creyentes, en cristianos. No solo es el hecho de que pecamos, sino que pecamos otra vez para cubrir nuestro pecado. De hecho, es lo que observamos también en Génesis 3 y Génesis capítulo 4. Adán y Eva han roto el pacto de obras comiendo del árbol prohibido, o incluso con Caín cuando atenta contra su hermano y mata a su hermano Abel. Aquí los hijos de Jacob cubren su violencia contra José con una mentira. Matthew Henry comenta lo siguiente: cuando el diablo le enseña al hombre a cometer un pecado, entonces les enseña a esconderlo con otro. Robo y asesinato con mentira y perjurio. Y luego concluye: pero el que cubre su pecado no prosperará por mucho tiempo. Y esto es muy cierto. Tal vez el mejor ejemplo en toda la Biblia de esto fue el rey David. Su respuesta al pecado de adulterio en 2 de Samuel 11 comienza con David estando donde no se suponía que él debía de estar. En el tiempo en que salen los reyes a la guerra, David se quedó en Jerusalén y se le ocurrió ir a la azotea, a lo alto, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Nadie se va a enterar, pensó él, lo hecho está. Pero ella regresa después y le dice que está encinta. Entonces la situación es más difícil y David arregla todo para que Urías duerma con su mujer y todos crean que al nacer el hijo de Betsabé sería de Urías. Un plan perfecto, no pasa nada. Pero no, resulta que Urías, uno de sus mejores soldados, no quiere tener relaciones con su esposa. ¿Cómo es posible que él va a tener placer mientras sus hermanos, sus compañeros están en el fuego de la batalla? Él no, dice Urías, no haré tal cosa. Entonces David hace aún otro arreglo para mandar a Urías al frente de la batalla donde hay más peligro para que los enemigos lo maten. David no lo mató con sus propias manos, fueron los enemigos. Él todavía podía pensar, yo no hice nada, pero no, fue un asesinato premeditado. David planeó la forma de deshacerse de él y tenía los medios para hacerlo y lo hizo. La batalla era intensa y David sabía que cualquiera que estuviera enfrente iba a morir. Era una muerte segura. Nada diferente de ir a pagarle a un asesino para que elimine a alguien por ti. Solo que a David le salió gratis. Asesinó para cubrir su adulterio.
Y nadie sabía de esto. A lo mejor algunos de su confianza sabían, pero se podía salir con la suya sin problemas. Y el capítulo termina con David casándose con Betsabé, después de hacerla adulterar, embarazarla y matar a su esposo. Ahora nadie sospechará de todo esto porque se casó con ella y naturalmente se acostó con ella en la noche de bodas y quedó embarazada en esa noche supuestamente. Era el plan perfecto, excepto por el versículo final. Si alguno de nosotros intentamos tapar un pecado con otro pecado, que este pasaje quede marcado en nuestras conciencias. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Fue malo a los ojos del Señor. Hay un Dios y Dios no es engañado, ni por los mejores planificadores del mundo. Jamás seremos demasiados astutos para Él. Ni Adán ni Eva pudieron esconder su pecado de Dios. Ni Caín pudo esconder su pecado. Ni David, con más astucia y con más autoridad, pudo esconder su pecado de Dios. Y un día habrá un juicio, y será juicio justo, como a David, y así será también para esos hermanos de José. Los astutos hijos de Jacob pagarán más adelante un gran precio por este pecado que han cometido. Pero entonces, esos hermanos planearon este engaño, y la túnica es enviada a Jacob. Podemos imaginarnos a Jacob estando en su campamento, con algunos sirvientes llegando y postrándose delante de él con un manojo en sus manos, y tienen algo y él está interesado y se acerca y lo tienden delante de él, y él reconoce la túnica de su hijo y perplejo toma la túnica de su hijo y siente la pegajosa sangre, una pesadilla para cualquier padre, y llega a una conclusión horripilante. Versículo 33. Y él la reconoció y dijo: la túnica es de mi hijo. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Jacob está poniendo las piezas mentalmente. Él fue quien envió a su hijo joven de 17 años, solo, en un viaje largo, y algún animal feroz se topó con él, se acercó a José, y él no tenía la experiencia para lidiar con este animal. Y el animal se lanzó sobre él y lo mató. Se llevó su cuerpo arrastrándoselo y se lo comió en algún lugar. ¿Qué pensamientos tan fuertes y devastadores debieron haber sido para Jacob? Él no sabe que su hijo está vivo y alejándose cada día más de él. Pero él no hace las preguntas adecuadas. Él ve la túnica y la sangre y él llega a este veredicto: José ha sido despedazado. Y bien, no sabemos en qué momento entran los hermanos en escena. Posiblemente fue casi al mismo tiempo que llegó la túnica. Muy probablemente son ellos quienes mencionan estas palabras. Pero las cosas se han desarrollado tal como ellos esperaban. Y sin embargo no estaban preparados para el trago amargo que tuvieron que hacerle pasar a su padre. Para la angustia que esto le trajo. Versículo 34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Ahora, el rasgar los vestidos era una señal externa de lo que estaba sucediendo realmente en su corazón. Su corazón fue rasgado en pedazos al saber que su hijo había sido despedazado. Y así que él, en una señal externa, rasga sus vestidos. Pero luego se pone cilicio sobre sus lomos. Esto era un tipo de vestimenta hecha de pelo de animal y era áspera y difícil hasta el punto de causar miseria. Era muy difícil de llevar esto. Causaba miseria y era una manifestación de la miseria, de la pérdida, de su dolor. Y eso involucraba un llanto fuerte también, una explosión externa emocional, evidencias externas de sufrimiento, como vemos en la escritura, como poner polvo sobre sus cabezas, rasgar sus vestidos y más. Y Jacob está en este dolor por las noticias de la muerte de José, de su hijo amado. Y continúa en este dolor que no duró 1 o 2 días, pero nos dice, duró muchos días. Y claro, como padres, nos podemos imaginar un poquito de este dolor. De hecho, si han visto El Señor de los Anillos, el rey de Rohan, cuando muere su hijo, dice, ningún padre tendría que enterrar a sus hijos. Y me gusta mucho esa frase. De hecho, es lo natural. Los padres son los primeros que se van. Es demasiado doloroso el perder un hijo. Entonces podemos simpatizar con Jacob. Sin embargo, hay una ironía en esto.
si regresamos un poquito atrás en la historia de esta misma familia, lo que tenemos aquí es que los hijos de Jacob lo engañan para sus propios propósitos y lo hacen con la vestimenta de su hermano y encubierto por un cabrito. ¿Y dónde suena eso familiar? Observen que es Dios quien muestra la ironía aquí, porque es bastante similar a cómo Jacob había engañado a su padre Isaac para robarle la bendición a su hermano. Él engañó al ciego Isaac con la vestimenta de su hermano y con pelo de cabra en sus manos. Ahora, los pecados de Jacob le han rebotado a él. Y sucede de tal manera en el carácter de sus hijos. Él ha pasado sus pecados a sus hijos. Esto lo vemos vez tras vez. Heredamos nuestros pecados, nuestra forma de ser y nuestro carácter. Lo observamos con Abraham e Isaac, cuando vemos que Isaac comete el mismo pecado que su padre Abraham. Lo vemos también con Isaac y Jacob, y ahora con Jacob y sus hijos. Esto era un cumplimiento doloroso del precepto de Gálatas 6:7. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y esto debe de recordarnos que debemos lidiar con nuestro pecado. Necesitamos arrepentirnos y crecer espiritualmente, o esto regresará a nosotros después, así como le pasó a Jacob. Sin importar cuán resentidos estuvieran con su padre, y de hecho se ve que lo estaban, nunca tuvieron la intención de darle un golpe tan duro. Pero por la violencia hecha contra José, ahora parece que han asesinado virtualmente a su padre en su dolor, y ahora ellos están alarmados. Miren ahora el versículo 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Ahora, por un lado, esto es simplemente hipocresía. Mientras intentan consolar a su padre por algo que ellos han provocado, que incluso no era más que una mentira, la razón por la que está llorando, por la que está devastado, la razón por la que están ellos consolándolo es por algo que ni siquiera ha sucedido. Y ellos son los que saben que no es verdad. Están siendo unos grandes hipócritas. Pero por otro lado, están genuinamente preocupados o incluso hasta alarmados por la condición que ha llegado su padre. Podremos imaginarlos, las miradas que estuvieran dando entre ellos, a lo mejor entre Rubén y Judá, mientras intentan ministrar a su afligido y contristado padre. Caras de preocupación, con los ojos abiertos. Matthew Henry dice esto: me sorprende que sus rostros no delataran su culpa. ¿Y con qué rostro podían fingir condolerse con Jacob por la muerte de José cuando sabían que estaba vivo? Y bien, después de este evento en la narrativa, se tornará de Canaán a Egipto. Y solo después de esto, en el capítulo 42, aprenderemos unos de los detalles que estaban sucediendo después de ese evento en la casa de Jacob y en Canaán. Pero una cosa que será clara, que cuando los hermanos vuelvan a la narrativa 22 años más tarde, es que la cruel traición de su hermano y luego este engaño de su padre en este evento en Génesis 37 los casará por todos esos años. Este será el asunto que echará a perder sus vidas durante estos largos años. Y sin embargo, había un remedio disponible para ellos. Y es el único consuelo que podían darle a Jacob, y eso es decir la verdad. Simplemente con decir la verdad sería mucho más sencillo. Aún había tiempo de ir por José. Aún podían hacer algo al respecto. Pero no tenían ni el carácter ni el coraje para decir la verdad. Ni siquiera para aliviar el agravio de su padre. Aquí es donde los principios del Evangelio, como lo llama un predicador, las dinámicas del Evangelio, aquí es donde radica toda la diferencia en una familia cristiana. En ocasiones observamos familias que han sido apartadas por el pecado, agendas propias, en contienda el uno con el otro, ninguno es honesto. Y piensas en esa declaración en 1 de Juan 1:7, tan hermoso y tan útil versículo, y dice Juan: pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Y qué nos dice? Que la restauración toma lugar cuando nuestras vidas son traídas a la luz, cuando el pecado sale a la luz del día. Verán, Satanás quiere que pequemos y luego que lo encubramos.
Él no quiere que confesemos nuestros pecados unos a otros. Él no quiere que vengamos a la luz. Nuestros pecados se acumulan y sacan sus venenos en las sombras, y ahí es donde Satanás quiere que nos quedemos. Pero Juan dice, no, llévalo a la luz. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo los hermanos de José pueden llevar esto a la luz? ¿Cómo podemos ser honestos con una cruel traición y con calumnias y mentiras y la manera en la que hemos afectado a nuestra familia? Y la respuesta está en ese mismo versículo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y lo he dicho en otras ocasiones y lo repito una vez más. La diferencia entre creyentes y no creyentes no es que ellos pequen y nosotros no. En el cielo, claro, eso será una realidad. No habrá más pecado. Pero aún hoy pecamos. Y pecamos incluso gravemente a veces. Y la diferencia es que nosotros tenemos un remedio para nuestro pecado. Tenemos una manera de ser perdonados y de ser limpiados de nuestro pecado. Tenemos los recursos de la gracia de Dios que nos permiten arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Que a veces no es fácil. Pero la gracia de Dios nos habilita para pedir perdón y para perdonarnos unos a otros. Porque adivina qué. Todos están en el mismo mundo de pecado que tú. Todos estamos en pecado. Todos cometemos pecados. Entonces, por medio de caminar en la luz, todos podemos pedir perdón y confesar y perdonarnos unos a otros y tener comunión unos con otros. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una canción que recordaba de mi juventud dice: yo quiero andar en la luz como tú estás en la luz. Quiero brillar como las estrellas en el cielo. Señor, sé mi luz y sé mi salvación. Solo quiero caminar en tu luz. Qué importante es para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra iglesia, que esto sea una realidad de nosotros. Que podamos tener la habilidad. Y puede haber una falta de deseo en eso, pero esta es la dinámica por la cual debemos orar y debemos perseguir, donde el Evangelio reina y podemos arrepentirnos de nuestros pecados y perdonarnos unos a otros y andar juntos en una nueva obediencia al Señor y poder continuar con la obra en amor y en paz, caminando en la luz, teniendo comunión unos con otros. Esto fue lo que les faltó a los hijos de Jacob, caminar en la luz. Andar en la luz. Y no solo a estos hijos ingratos les fue imposible decirle a Jacob la verdad de lo que hicieron. Pero si volteamos a Jacob, él no está aplicando su fe a su tristeza. El duelo por una pérdida acostumbrada en aquel tiempo era de 7 días. Lo podemos ver en Génesis 50:10. En casos extremos, como en la muerte de Moisés, por ejemplo, había un duelo por 30 días, una semana, un mes, algo así. Y luego la fe en el Señor llama al que hace duelo de ir al Señor y de resumir sus vidas, poniendo su dolor en sus manos. Y no estoy diciendo que el dolor es algo que deba pasar en este tiempo. El dolor y la tristeza pueden continuar, pero no debe de detenernos de vivir nuestra vida cristiana. Como padres, madres, como hijos, como miembros de la iglesia, etc. Nuestra fe importa. Debemos encomendar todo nuestro dolor y tristeza al Señor y resumir nuestras actividades. No podemos quedarnos encerrados en nuestro dolor. Pero veamos a Jacob en el versículo 35. Él ha hecho claro que él no tiene tal intención. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y lo que está diciendo es que no tiene intención de quitarse el cilicio de sus lomos. Él no tiene intención de dejar de rasgar cuanto vestido tenga y de llorar continuamente. Esto no tenía pensado que iba a durar 7 o 30 días, sino hasta que se muriera. Estaba resuelto a seguir sin consuelo el resto de su vida. Y 22 años después, cuando los hermanos de José estarán delante de él en Egipto, la conversación hace claro que este dolor por el hijo perdido ha dominado de hecho su casa por todo este tiempo. Todos esos años de amargura innecesaria. Y digo innecesaria porque realmente no estaba muerto. Tampoco podemos decir que estaba de parranda. Él estaba esclavizado, pero vivo. Él estaba vivo. Pero la vida de Jacob estaba vacía
y sin gozo durante todo este tiempo. Siempre debemos tener cuidado, claro, de hablar suavemente a los creyentes que han fallado en recuperarse en un intenso dolor de pérdida. Por ejemplo, cuando pierden un hijo. Siempre queremos hablar tiernamente, siempre mostrando misericordia para aquellos quienes tienen su corazón roto. Y sin embargo, debemos decir que la fe en Cristo nos llama a confiar en el Señor, de venir a Él en nuestro dolor y después de resumir nuestro llamado a la vida cristiana y de cualquier ministerio en que estemos sirviendo. Y hay testimonios de hijos quebrantados porque tenían que competir contra su hermano muerto, porque sus padres se enfocaron más en su dolor. Y es para decirles, ya es suficiente. Echa tus cargas y tu dolor en el Señor. De hecho, eso me recuerda el mensaje de la película Reto de Valientes. Si no la han visto, se la recomiendo. Que a pesar de la pérdida de un hijo, movió a la familia a buscar más a Cristo, a relacionarse más entre ellos. La relación afectada con su hijo mejoró, en lugar de alejarlo, lo acercó. Y claro, es una película, pero el mensaje es ese. Que a pesar del dolor de la pérdida, tenemos que continuar para la gloria del Señor, acercándonos más a Cristo. Y todavía más, me recuerda ese hermoso himno, compuesto por la pérdida de sus 4 hijas, aún después de la pérdida de su único hijo varón. Horatio Spafford compuso el bello himno, estoy bien con mi Dios. Salmos 34, versículo 18, nos recuerda que es mejor buscar el consuelo en la bondad soberana del Señor y su promesa de vida eterna. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él no solo está ahí contigo, Él quiere levantarte, Él quiere que vivas para Él. Y sin embargo, Jacob estaba resuelto que la muerte de José estaría acompañada por la suya mientras él viviera. Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Esta fue su resolución, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, muchos años antes incluso del día de su muerte. Ahora, Seol es la palabra hebrea para sepulcro. La idea de descender a una región oscura y sombría con una inexistencia infeliz. Y dejen decir qué actitud tan indigna es esta que tiene el nieto de Abraham acerca de la muerte. ¿Recuerdan ya en el capítulo 25 cuando Abraham murió? Y lo que leemos es que Abraham fue reunido a su pueblo. No es la idea de un lugar oscuro y tenebroso y miserable después de la vida. Es la idea de una reunión feliz con los suyos, con la familia de Dios. Esto es un lugar de gloria y de luz en la gloriosa presencia del Señor. Esa es la idea bíblica de la muerte de los santos. Lo mismo se dirá de Isaac cuando muera, porque cronológicamente hasta este punto en la historia Isaac no ha muerto aún. Y cuando Isaac muera, se dirá también que fue reunido a su pueblo. Matthew Henry habla con verdad cuando comenta: aquellos que no consultan el consuelo de su alma y el crédito de su religión, que están determinados en su dolor en cualquier ocasión, nunca debemos decir, nos iremos a la tumba de luto, porque no sabemos qué días de gozo nos puede reservar la providencia del Señor, y en nuestra sabiduría y deber acomodarnos a la providencia del Señor. Y es el trabajo a veces de miembros amorosos de la familia, amigos fieles, o pastores, y tiernamente recordarles a los creyentes que están en dolor, que tienen esperanza en Cristo Jesús. Como dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4:13 en adelante, que no se entristezcan como los demás, como si no tuviéramos alguna esperanza, porque la tenemos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos esperanza. O puedo ser yo, a lo mejor puede ser tú, que tengamos que poner la mano sobre el hombro de alguien y recordarles a aquellos que están en dolor, hay vida en Cristo Jesús. Dice la Escritura: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. Y el asunto es este: ¿quién pudiera hacer esto por Jacob? ¿Quién pudiera intervenir y decirle esto? Y es evidente que a los hijos les hace falta esta convicción. Tal vez la fe para entregarle ese mensaje a su padre Jacob, para que salga de su caparazón y poner sus pies de vuelta en el camino.
Y viendo el versículo 35, deja a Jacob sin ganas, sin motivación, inhabilitado de poder ser consolado por su sufrimiento. ¿De dónde pudiera encontrar el consuelo? Y la respuesta, por supuesto, está en el Dios cuyo nombre no aparece en este capítulo, pero cuya mano soberana es vista de principio a fin. Podemos preguntarle a Jacob: Jacob, ¿por qué lloras? Porque perdí a mi hijo amado. Y no hay mayor amor que el amor terrenal de un padre por sus hijos. Pero como creyentes decimos: oh, sí que lo hay. Y es el amor de nuestro Padre Celestial. Y es para todos sus hijos. Y así como tú estás en dolor porque amabas tanto a tu querido José, ¿no te das cuenta, Jacob, de que Dios, el Padre, le importas y Él ve por ti? Y es el mensaje que quisiéramos darle a Jacob. No olvides que le importas a Dios. Dios ve por todo su pueblo. Y todos añoramos el amor de un padre que vea por nosotros como el de Jacob por José. De hecho, eso es lo que los hermanos estaban buscando: el amor de su padre. Y James Boyce les escribe a los creyentes: tú tienes tal padre, tu Padre Celestial, quien se duele por ti en tus problemas, aún más de lo que Jacob se dolió por la pérdida de José. Al final de este capítulo, Jacob tiene un amor de preocupación por José que es contrastado por la indiferencia de los hermanos. Y eso es verdad para nosotros también. Vivimos en un mundo que no nos ama, que nos rechaza, que no le importa si estás sufriendo, que no tiene consuelo para ti. Oh, sí, tiene el sexo, tiene el alcohol, pero solo busca destruirte. No es un verdadero consuelo que te dé paz. Contrastado a eso, tú tienes un Padre Celestial que le importas y que se preocupa por ti. Salmo 147:3: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Los creyentes en Cristo tienen un Padre amoroso en el cielo, y en nuestro dolor más profundo podemos dejárselo a Él y sabremos que Él se preocupa por nosotros. El mejor lugar para ver la actitud del corazón de Dios es en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él es la viva ilustración, la manifestación del corazón del Padre, y quien siguió y lloró por su pueblo, quien seguido lloró por su pueblo. Incluso al final, Él lloró por Jerusalén. A pesar de todas las traiciones, a pesar de renunciar a Él dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Él tiene carga por los perdidos, pero mayormente Él tiene carga por su pueblo. Como lo vemos en Juan 11, cuando su amigo Lázaro murió, nos dice en los versículos más cortos de la Biblia: Jesús lloró. Y el siguiente versículo dice: dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Creyente, Dios te ama. Dios te ama. Y cuando te sientas solo y en la oscuridad de la desesperación, podrás mirar al cielo y encontrarás un Dios que se preocupa por ti. Y no solo le importas a Dios, pero en sus promesas del Evangelio, Él también te consuela. Él se preocupa y también te da el verdadero consuelo que necesitamos. Él solo da la verdadera paz que buscamos. Y Salmo 23 es una de las fuentes de ello. ¿Qué tan seguido en películas o incluso en los funerales o en el hecho de muerte de alguien vemos citado Salmos 23? Ese es el salmo que escucharán ser citado. Y es por el consuelo que Dios da a través de este pasaje. Y es precioso, aún desde el principio, y todos lo conocen. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero creo es más especial desde el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aquellos que mueren en Cristo, que atraviesan la muerte, no van solos. No van solos. Y qué hermoso es recordarles a los creyentes esto: que la muerte no es un Seol, no es un lugar oscuro al cual llegamos, es un lugar por el cual atravesamos. Y lo atravesamos, ¿y a dónde nos lleva?
nos dice el Salmo, a los pastos verdes y delicados, donde las bendiciones de Dios durarán para siempre. Y dice el resto del Salmo, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto es lo que debieron decirle sus hijos a Jacob. Dios se preocupa por ti. Dios tiene el consuelo del conocimiento de la vida después de la muerte, de una vida eterna. Y este consuelo hubiera levantado su corazón. El consuelo tierno de un Padre Celestial que reina sobre la muerte con el regalo de la vida eterna. Pero sus hijos y sus hijas se levantaron para consolarlo, pero no pudieron. No hubo evangelio dado para Jacob. No hubo buenas noticias, pero sí hay uno dado a nosotros. Pudiéramos preguntarnos, ¿en dónde está el evangelio en estos versículos? Y lo podemos ver en el versículo 36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Este versículo tornará la narrativa de Canaán, Egipto. Y esto es lo que encontramos. José no está muerto. Dios soberanamente estaba protegiéndolo y trabajando en él. Y aún en su esclavitud, Dios obrará por medio de él para salvación. Por medio aún de Potifar. Esto es solo un escalón en el camino en el cual Dios lo levantará en gloria y poder como la mano derecha de Faraón. Y esto es lo que este versículo de conclusión nos dice a nosotros. Dios se preocupa por ti. Dios tiene un mensaje de consuelo para ti. Y en sus tiempos Dios te salvará. Él salva a todos los que le pertenecen. Salmos 34, 18 que leí hace rato dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Pero el Salmo no termina ahí. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y el versículo 22 de ese mismo Salmo, el último versículo de Salmos 34 dice, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Y en esto concluimos nuestro estudio con una pregunta. ¿Has tomado refugio en él? ¿Has encontrado en el Señor tu Salvador? ¿Y cómo haces esto? ¿Cómo podemos encontrar refugio en él? Lo primero es ir a donde los hijos de Jacob rehusaron a ir. Ir a la luz. Debes confesar que eres pecador en necesidad de un Salvador. Confiesa tus pecados a Dios y mira en fe a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, a la sangre del Cordero escogido de Dios para la redención de los pecados, para todos quienes son llamados a la fe. Y por último, hay un pequeño detalle que he omitido, porque la Biblia tiene muchas conexiones, sobre todo cuando se trata de la figura más importante de la Biblia. Mencioné cómo la túnica tiene cierta importancia y conexión, pero si vemos a través de la Biblia, vemos muy seguido a los machos cabríos y la sangre del macho cabrío. Y es interesante que en la túnica está la sangre de un macho cabrío, de un cabrito. Y lo que sabemos sobre los machos cabríos es que son uno de los animales sacrificiales usados después para simbolizar la gran expiación del Salvador que Dios había prometido enviar. Y de hecho, en el ritual sacrificial mayor del Antiguo Testamento, el día de la expiación involucraba la sangre del macho cabrío. Levítico 16, 20 al 22 nos dice que 2 cabríos serían traídos delante del sumo sacerdote. El primero sería puesto a muerte, sería sacrificado en el lugar del pecador y su sangre sería rociada, como una imagen de la cruz de Cristo, cuya sangre nos limpia de todo pecado. Y el otro macho cabrío era tomado y el sumo sacerdote ponía sus manos sobre el macho cabrío, y es lo que se le conocía como el chivo expiatorio. Es una transferencia de la culpa del pueblo al macho cabrío. Uno moría y el otro era soltado al desierto y sus pecados jamás serían vistos nunca más. Puedes ver el mensaje del Evangelio y la sangre del Cordero que Dios ofrece. Solo necesitas confiar en ese Salvador, en ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mirar solo a Cristo. Mirar a esa vieja cruz rugosa que estuvo en el monte Calvario.
donde se pagó tu deuda por la sangre derramada en la cruz. Y la culpa de tu pecado será llevado tan lejos para nunca volver a ser vistos. Y un día, cuando mueras, harán luto, pero la realidad será otra. Tú estarás vivo en la presencia del Señor. Amén. Y qué consuelo será eso, y qué felicidad para aquellos que dejamos atrás. El consuelo del Evangelio de Jesús lo levantará de su dolor cuando nosotros nos hayamos ido. Gloria a Dios por eso. Vamos a orar. Padre bendito, tú eres Dios eterno por siempre y para siempre. Y Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, Él ha vencido la muerte. Él es la resurrección y la vida. Y en Él tenemos vida eterna. Si confiamos en Él, si confesamos nuestros pecados delante de ti, si caminamos en la luz, si nos exponemos delante de ti, tú salvas a tu pueblo. Tú salvas con poder. Yo te pido que sigas obrando en esta iglesia, que tú sigas trayendo salvación a nuestros medios, que aquellos que escuchan el Evangelio desde este púlpito en esta iglesia sean traídos a arrepentimiento, sean traídos a convicción por tu Espíritu. Y que nosotros, los que estamos caminando y creciendo en la fe, obra en nuestras vidas para dejar ese testimonio, para dejar ese legado, dejar esa fe. Habrá momentos difíciles en nuestras vidas. No sabemos cuáles son tus planes, pero sabemos que son planes de bien, que son planes que tú tienes para nuestro bien. Y te pido que en medio de esas dificultades nos ayudes a ver tu gloria, nos ayudes a ver tu paz, nos ayudes a ver que tú tienes el control, que estamos en el hueco de tu mano, que tú ves por los tuyos, que tú estás cercano a tu pueblo y que tú consuelas, que tú vendas las heridas de tu pueblo y que tú te preocupas por los tuyos. Gracias, Padre, porque en medio del dolor podemos ir a ti y podemos levantarnos en el nombre de Cristo. Podemos levantarnos porque Él es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A ti sea toda la gloria, Padre bendito. Amén.